7:31, estamos comenzando una nueva semana, ya iniciamos la recta final de este mes de marzo, que terminará a principios de la próxima semana, cuando vendrá la Semana Mayor en restricción. Una medida que verdaderamente, de alguna manera, era muy previsible. No hay sorpresas. Bueno, tenemos vía telefónica a Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de los derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Abel, qué gusto, buenos días. Buenos días, Eduardo, qué gusto poder compartir contigo también. Bueno, mira, me impacta saber de este informe de SECODAP que advierte de casos de suicidios de niños, niñas y adolescentes en aumento a partir del año 2017. Yo quisiera saber qué lecturas hacen ustedes sobre estos dramáticos resultados. Bueno, efectivamente nosotros estamos frente a una situación que es realmente preocupante y es el deterioro de las condiciones de salud mental de niños, adolescentes y sus familias, lo cual viene altamente vinculado con el deterioro de las condiciones de vida del país. Y por supuesto esto genera una presión tremenda sobre las familias, sobre los niños y bueno, y efectivamente esto va a tener un impacto en la salud mental y sobre todo porque estamos en un contexto y en un momento del país donde no hay una infraestructura o una inversión pública en materia de salud mental y bueno, cuando no se toman las inversiones, cuando las condiciones de vida se agravan y por supuesto ahora le metemos el añadido de la pandemia en todo esto, pues evidentemente esto va a tener un impacto en la vida concreta de niños y adolescentes y una de las muestras de esto es la cantidad de casos de suicidio en niños y adolescentes. ¿Qué hacer en medio de esta situación de tanta presión, de tanta precariedad social, precisamente para evitar estas cosas o para fortalecer a los niños y adolescentes desde el punto de vista mental? Bueno, fíjate que uno de los temas más importantes y yo creo que entre otras cosas estamos haciéndolo justo en este instante, es poder hablar del tema, porque uno de los grandes dramas que tiene detrás de sí el suicidio infantil es que de esto no se habla, porque existe un gran temor a ponerlo sobre la mesa, porque pareciera que si lo hablamos estamos haciendo apología o estamos promoviéndolo y tenemos miedo como de un contagio social. Sin embargo, para poder hacer prevención del suicidio hay que alertar sobre los riesgos, hay que decirle a las familias lo que está sucediendo, hay que poder reconocer que hay señales de las que debemos estar muy atentos y que sobre todo tenemos que ser muy vigilantes de cómo está la salud mental en casa, cómo está el estado de ánimo, cómo están las relaciones, a fin de que podamos adoptar medidas de manera temprana. Y así como pudiéramos hacer un símil con el COVID, hay que hacerlo con la salud mental. Y lo digo en qué sentido. Sabemos que las condiciones de nuestro sistema de salud son complejas, es un sistema frágil, y que si no nos cuidamos, el sistema no tiene cómo sostenernos de manera suficiente. Bueno, lo mismo pasa con la salud mental. Si no estamos atentos, si no cuidamos nuestra salud mental, el sistema no tiene cómo responder suficientemente en función de nuestra demanda. Entonces tenemos que estar muy pendientes de las señales que nos advierten que algo pudiera estar pasando para buscar efectivamente una atención temprana. Yo quiero que me expliques, y disculpa si reinsisto en esto, pero ¿cómo puede un niño pensar en suicidarse? Porque tú me hablas de un adolescente y pareciera que es más común o más comprensible, es una edad donde el ser humano va ajustando determinados rasgos de personalidad, pero un niño, es decir, una persona que hasta los 12 años pueda tomar una decisión como esa, eh, ese es un tema que debe estar, bueno, antiguamente, o sea, desde la antigüedad analizado, pero ¿qué lo explica en el contexto venezolano, Abel? Y disculpa si estoy reincidiendo. No, por favor, creo que tú estás poniendo el acento sobre un elemento que es central y tiene que ver con la pregunta que como sociedad debemos hacernos. ¿Qué tiene que estar sucediendo en la vida de un niño para que vea como la única alternativa a su situación acabar con su vida? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que conforme avanza el deterioro de las condiciones de vida del país,
va bajando la edad en la que este tipo de pensamientos o este tipo de acciones llegan a cometerse, lo cual, si bien por supuesto en cada caso hay que analizarlo de manera diferencial, nos hace suponer que la situación social tiene un impacto profundo en la vida de niños y adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Mira, la salud mental no solo es un asunto de adultos, no solo los adultos nos deprimimos, no solo los adultos nos vemos afectados, sino que también los niños, y especialmente los niños que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, un niño que ha sido víctima de abuso sexual, que es víctima de violencia o que se encuentra en una situación de mucha privación, puede ser un niño que se ve tempranamente empujado a esto. Y por otro lado nos deja una viñeta adicional que nos interpela a los adultos. Si un niño o un adolescente toma esta determinación, ¿qué ha pasado con los adultos del entorno? ¿Qué se nos escapó? ¿Qué no vimos? ¿Será que hemos estado muy pendientes de la supervivencia, de salir a flote y se nos han escapado algunos elementos esenciales de la vida de nuestros hijos? Qué dramático. Y además, Abel, esto puede hablar de una geografía venezolana invisible para muchos, impredecible, sencillamente porque quizás cada región del país muestre una realidad en gran contraste con la otra, ¿verdad? Ciertamente, estamos encontrando que en las regiones es donde se presenta la mayor incidencia. De hecho, en los estados con mayores casos son Guárico y Falcón. Entonces, esto es importante también destacarlo porque nos habla del impacto en un país que a veces queda fuera de las postales que se conocen y que, bueno, y que está viviendo y que está sufriendo. Ojo, también hay que ser muy responsable y decir que el suicidio en jóvenes es un problema a nivel mundial. En algunos momentos ha llegado a ser incluso la segunda causa de muerte en población menor de 30 años, pero estamos hablando que en esa estadística mundial muchos de los países que están allí incluidos no tienen los problemas sociales que nosotros tenemos en este momento. Es decir, en un país como Suecia, por supuesto, cuando no hay un impacto marcado de la violencia, de enfermedades endémicas o de este tipo de cosas, bueno, aparece esto, pero Sí. en el caso de Venezuela, evidentemente nuestras condiciones de vida están poniendo sobre la mesa el suicidio como un problema que antes no teníamos en el radar. Bueno, Abel, siempre interesante conversar contigo, te agradezco muchísimo y sé que pronto retomaremos nuestras conversaciones. Un abrazo. Un abrazo, Eduardo, gracias por la invitación. Abel Saraiva es psicólogo, psicoanalista, defensor de los derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Repito, en conclusión, los detonantes del suicidio fueron identificados como 50,7% por conflictos familiares, 3,8% por abuso sexual, 3,8% por trastornos psiquiátricos. El resto, 30,8% de los casos, no se identificó el motivo de la acción. El informe de SECODAP. Regresaremos.